Hola, idiota. Vamos a hacer una lectura breve de la Biblia para estudiar un asunto que tenemos aquí pendiente. Y ese asunto no es más que la existencia, óigase bien, la preexistencia de Jesús. Vemos aquí en Juan capítulo 8, cuando vamos al capítulo 8 a partir del verso 48 acá, vemos que empieza a hablar y pone en el título la preexistencia de Jesús. Y lo que está hablando de la existencia de Jesús antes del tiempo que conocemos como el tiempo de Jesús, su preexistencia. Pero vamos a ver algunos detalles. Ellos están hablando, él está hablando con los judíos, Jesús, ¿verdad? En esta conversación tiene una larga disertación, una conversación más bien con los judíos, donde les está explicando que ellos no son hijos de Abraham, en tanto no hacen las cosas de Abraham en ese sentido, ¿verdad? Aunque sí lo son según la carne, etcétera, etcétera. Tienen una conversación ahí que ya hemos analizado y seguiremos analizando desde otro punto de vista. Pero aquí vamos al asunto de la preexistencia. Entonces vemos que aquí continúa la conversación y va diciendo, entonces los judíos le dijeron, no decimos nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio. Ellos decían que creían que Jesús estaba endemoniado por cosas que él decía. Vamos a ver aquí en el verso 56, Juan 8:56, y dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Es decir, recordemos que Abraham vivió aproximadamente, bueno, más de 1000 años, 1500, 2000 años antes de este tiempo. Es decir, hace aproximadamente 3500 años de ahora. En ese momento habían pasado algunos 1500 años. Estoy sacando un número así, más o menos. No tengo el número fresco exactamente de los años que son, pero son aproximadamente eso. Por lo menos 1500 años han pasado. Entonces le dice, los judíos, aún no tienes 50 años, se le dicen a Jesús, que es un hombre aproximadamente de 30 años en ese momento, ¿verdad? 30 y pocos. Y dicen, ¿y has visto a Abraham? Es decir, tú estás diciendo que tú viste a Abraham, que Abraham te vio a ti, que tú hablaste con Abraham, siendo que tú vives ahora y Abraham vivió hace tanto tiempo, el padre Abraham, el patriarca. Jesús les dijo en el 58, aquí vemos, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy, dice. Tomaron entonces piedra para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue. ¿Por qué de todas las cosas que Jesús le había dicho antes? Jesús le había dicho antes que ellos eran hijos de su padre el diablo. Le había dicho, así mismo le había dicho a Jesús. Ustedes son hijos de su padre el diablo porque ustedes buscan matarme. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo Jesús? Que en tanto ellos buscan matarle a él, es decir, todo el que es homicida y quiere matar a alguien, está actuando como su padre el diablo. Es decir, está cumpliendo los deseos de su padre el diablo. Es lo que Jesús le está diciendo. Entonces Jesús le dijo muchas cosas duras durante toda esta conversación. Si usted quiere, usted lo puede leer. Muchas cosas duras le dijo Jesús. Sin embargo, lo que hizo que ellos quisieran apedrearlo al final fueron estas palabras que él dijo al final. Después que él dijo, pero te voy a decir específicamente cuáles. Él dijo algo que dio a entender que él había hablado y que Abraham le había visto a él, ¿verdad? Y luego dijo esta palabra de aquí, yo soy. Ese es el nombre que le dio Jehová a Moisés en el monte Sinaí, para que le diera al pueblo cuando le preguntasen cuál era el nombre de su Dios, cuál era el nombre del Dios de Israel, cuál era el nombre del que lo envía. Le había dicho que dijera yo soy. Estas son cosas que no se podían
se consideraba que no se podían decir. Los religiosos decían que esto no se podía decir. Esta palabra está traducida aquí simplemente como yo soy, eso es lo que significa en realidad. Y ese es el nombre de Cristo. Porque cuando Moisés le pregunta, el nombre que le da, el que está en la zarza ardiendo, el nombre que le da es el nombre de Cristo. Le dice, diles que yo soy, que es el nombre verdadero de Cristo, yo soy. Por eso decimos el gran yo soy. Entonces, estas palabras son las que hacen que ellos quieran apedrearlo. Pero resulta que, bueno, él se les escapa. Pero vamos a lo que nos interesa en este punto. Lo que más nos interesa en este punto es, porque de alguna manera aquí él está revelando otra parte de la preexistencia. Aquí él les está comunicando que el que estaba en el monte con Moisés era él. En esa simple frase él le está diciendo, yo fui el que le hablé a Moisés en el monte. Pero vamos a la parte de Abraham. Entonces vámonos a Génesis 18. Dice aquí, en Génesis 18 dice, después le apareció Jehová en el encimar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. ¿A quién le apareció? Le apareció a Abraham. Aquí está diciendo que Jehová le apareció ¿a quién? A Abraham. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró a tierra. Prestemos atención a esto. Dice que eran 3 varones. Y Abraham fue y se apresuró a recibirlos, ¿verdad? Y dijo, Señor, esta es otra palabra clave, dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Esa es otra palabra clave también. Dice, Señor, y dice ser su siervo, ¿verdad? Y también aquí al principio que dice, se le apareció Jehová. Pero luego nos dice que lo que aparecieron fueron 3 varones. Y dice, que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues. Está diciendo lo que es la hospitalidad, ¿verdad? Entonces dice, mira, fíjate lo que dice aquí, son 3 varones, y dice, ellos le dijeron, haz así como has dicho, ¿verdad? Son 3 varones. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma, y corrió Abraham a las vacas y tomó el becerro, también mantequilla, Entonces fíjate aquí, y dice, y le dijeron, ¿verdad? ¿Dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Es decir, dice como que los 3 varones le preguntaron dónde está Sara tu mujer, y él respondió a Abraham, que está aquí en la tienda. Pero fíjate aquí cómo cambia la cosa. Entonces dice, entonces dijo, ya no es dijeron, sino dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda, que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, es una historia que muy interesante de por sí, pero no es lo que queremos ver, ¿verdad? Se rió Sara. Entonces, fíjate lo que dice aquí entonces Jehová dijo a Abraham, ya está hablando en singular, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Es decir, fíjate que aquí son 3 varones que se presentan, él le muestra la hospitalidad, pero hay uno de ellos que es señor de Abraham, ¿verdad? Que él le dice ser mi señor y que él dice ser su siervo, uno. Y en un momento comienza a hablar uno, y aquí dice Jehová le dijo, ¿verdad? Y dice aquí, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Le pregunta el que está hablando. Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo, ¿verdad? Y ahí Sara negó, etc. Entonces, dice, fíjate lo que dice. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Los 3 varones se levantaron. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una gran nación. ¿Verdad? Va a hablar. Entonces Jehová le dijo. O sea, Jehová le dijo a Abraham, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra
se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. ¿Verdad? Y se apartaron de allí los varones y se fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Fíjate en esto. Llegaron 3 varones, pero aquí los 3 varones se levantan y van mirando hacia Sodoma. Jehová habla, ¿verdad? Y habla con Abraham, le habla a Abraham. Y dice aquí, y se apartaron de allí los varones y se fueron a Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Fíjate, Abraham seguía estando hablando con Jehová. Y se acercó Abraham y dijo, ¿destruirá también al justo del impío? Yo te preguntaré una cosa. Los que se fueron 3 que llegaron, pero Abraham está hablando con uno, que es Jehová. ¿Verdad? ¿Tú crees que Jehová está ahí en forma de espíritu o está ahí en forma corporal? Pues fíjate, dice que aquí los varones se fueron, pero yo te voy a mostrar ahora cuáles fueron los varones que se fueron. Vamos al siguiente capítulo, Génesis 9, y dice, llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Esto son los que se fueron 2. Los que se fueron a Sodoma. Y el que se quedó hablando con Abraham fue uno de los 3. Y ese que se quedó hablando con Abraham, el que aquí le llama que es Jehová, que es el yo soy. Estamos entendiendo, es decir, de esos 3 varones que se presentaron, había uno que era el que él le llamaba mi señor, que era del que él decía ser siervo, que era el que aquí se sigue nombrando como Jehová dijo, Jehová le dijo, que es el que se queda con Abraham, ¿verdad? Que no desciende a Sodoma. Lo que descienden a Sodoma son 2 ángeles, es decir, 2 mensajeros. Pero Jehová se queda allá hablando con Abraham. ¿Me entiendes? Entonces, volvemos a Juan. Y vemos la sorpresa de los judíos cuando Jesús le está diciendo a ellos que Él es. Dice, yo soy. Él le está diciendo, yo soy Jehová. Eso es lo que Jesús está diciendo. Jesús le está diciendo a ellos, yo soy Jehová. Eso es lo que ellos están entendiendo y por eso es que le quieren apedrear. Porque Él le está diciendo, yo soy Jehová. Yo soy Dios manifestado al mundo en carne. Eso es lo que Jesús le está diciendo. Yo soy el que le habló a Moisés en el monte. Yo soy el que le hablé a Abraham en ese día que acabamos de leer en Génesis 18. Eso es lo que él le está diciendo y por eso es que quieren apedrearlo. Sin embargo, él está diciendo la verdad. Ellos no entendían esto que acabamos de leer entre Génesis 18 y Génesis 19. Que Jehová se presentó como un varón. Jehová se presentó como un varón. Dios se presentó como un varón. Como semejante a los hombres. Como semejante al Hijo del Hombre. Y eso es una de las muestras, de las tantas muestras de la preexistencia de Cristo. Por eso es que Cristo dice esto. Por eso es que Cristo dice y habla de cosas que pasaron en el pasado como que Él estuvo ahí. Porque sí, Él estuvo allí. Por eso que vemos en el episodio de la transfiguración que aparece Moisés y Elías. Porque Moisés y Elías lo conocen. Y Él dice que ellos quisieron ver su día y lo vieron. ¿Verdad? Eso está en Hebreos, perdón. Está en Hebreos. Quisieron verlo y lo vieron. ¿Verdad? Entonces, ese es el asunto. La preexistencia de Cristo. Cristo ha existido todo el tiempo. Él nació de María, pero Él ha actuado en todos los tiempos de la historia. En todos los momentos de la historia, Él ha actuado de una o de otra manera. Y eso es lo que quería que viéramos hoy. Y que entendiéramos esta lectura, por qué lo quieren apedrear
y qué es lo que se está refiriendo Jesús cuando está hablando en ese lenguaje que prácticamente parece que está diciendo lo que efectivamente está diciendo, que personas como Abraham a él le vieron. Mira lo que dice aquí en el verso 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Porque Jesús está hablando cosas que ellos no pueden entender. A pesar de que está, porque ellos tenían lo que acabamos de leer de Génesis, ellos lo tenían a la mano y lo leían, pero no lo entendían. Porque para entender la verdad es en Cristo. Y Cristo estaba ahí delante de ellos y ellos no estaban aceptando a Cristo. Entonces no podían entender. Podemos tener todo el conocimiento que sea, podemos estudiar todo lo que sea, pero si Cristo, a través de su Espíritu, a través de su palabra, no nos revela, ¿verdad? Lo que está allí, solamente lo que tenemos es letra muerta y no vamos a entender. Dios les bendiga mucho. Espero que sea de mucho provecho para todos. Para mí siempre lo es. Dios nos siga bendiciendo.